Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a ver, el viernes de la semana pasada yo les había hecho mención de que por favor leyeran todo lo relacionado con el proceso administrativo, si no estoy mal, ley del organismo judicial, Código Procesal Civil y Mercantil en relación a la prueba, ¿verdad? Y al escrito inicial, si no estoy mal, así fue. Eso fue lo que platicamos. Entonces, vamos a ver, les voy a poner ahorita el código tributario. Un minuto. Ya estamos. La semana pasada habíamos visto las notificaciones y el domicilio fiscal, casos relacionados con notificaciones y domicilio fiscal, ¿verdad? Yo les había hecho mención que dentro del proceso administrativo, este proceso como tal se resuelve mediante una resolución, ¿verdad? Ese es el acto último del proceso administrativo. Mientras que en el proceso judicial, pues hay una sentencia. Claro está que el proceso administrativo como tal, pues acepta recursos en contra de esa resolución cuando la resolución no está a favor de lo que el contribuyente solicitó, ¿sí? O está en contra de los intereses del contribuyente como tal. Entonces, si se dan cuenta, en el artículo 121 se consigna cuál es la naturaleza del proceso administrativo, si nos vamos al proceso tributario como tal, ¿verdad? Y el proceso administrativo es un proceso que se impulsa de oficio. Si se dan cuenta, acá también se establece resoluciones finales. Resoluciones finales, o sea, así se le llama al acto último que da fin al proceso, una resolución. Con excepción del proceso más chiquito administrativo que tenemos en el código tributario, que es el proceso de consulta, que mencionábamos que es una opinión, no tiene carácter de resolución y por tanto no es impugnable, ¿verdad? Y se utiliza para el caso en concreto. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, Gladys Andrade, ¿nos puede apoyar por favor con la lectura de los requisitos de la solicitud inicial? Artículo 122 del Código Tributario. Sí, licenciada, dice requisitos de la solicitud inicial. La primera solicitud que se presente ante la administración tributaria deberá contener: 1. Designación de la autoridad, funcionario o dependencia a la que se dirija, si la solicitud se dirigió al funcionario, autoridad o dependencia que no tiene competencia para conocer el asunto planteado de oficio y a la mayor brevedad posible, que cursará a donde corresponda bajo su responsabilidad. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante, indicación de ser mayor de edad, estado civil, nacionalidad, profesión o oficio y lugar para recibir notificaciones. Cuando el solicitante no actúe en nombre propio, deberá acreditar su personería. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Peticiones que se formulen. 5. Lugar y fecha. Y 6. Firma del solicitante.
¿Continúo? Sí, por favor, el artículo completo. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará otra persona a su ruego. En las solicitudes posteriores no es necesario consignar los datos que identifiquen al solicitante, salvo sus nombres y apellidos completos. La omisión de uno o varios requisitos antes enumerados no será motivo para rechazar la solicitud, y la administración tributaria no podrá negarse a recibir ninguna gestión formulada por escrito. Luego de recibida, podrá rechazar las que sean contrarias a la decencia, a la respetabilidad de las leyes y de las autoridades, o que contengan palabras o frases injuriosas, aunque aparezcan tachadas. Todo rechazo deberá ser debidamente razonado y fundamentado en la ley. Gracias, Gladys. Ahora, ¿qué sucede cuando la solicitud no lleva uno o varios requisitos y el artículo menciona esto no será motivo para rechazar la solicitud? ¿De qué manera el órgano jurisdiccional da a conocer que existen deficiencias dentro de la solicitud? Alguien, cualquiera. Licenciada, aquí mismo dice, luego de recibida, podrá rechazarla, que sea, las que sean contrarias a la decencia, etcétera, etcétera. Ay, perdón por la huella, yo también. Todo rechazo deberá ser debidamente razonado y fundamentado en ley. A la decencia, ¿va? Pero ¿qué sucede si es algún requisito de mero trámite? Ejemplo, que solo se haya consignado un apellido. Se va a razonar, licenciada, de conformidad con ese artículo. Ahora, ¿cómo nos hacen saber que la solicitud tiene una deficiencia? ¿Cómo se le llama ese acto? Ustedes han visto en la administración pública, normalmente nos ponen ciertos, hay una palabra, previos, ¿sí? Entonces, así se le llama. Nos notifican los previos. El órgano jurisdiccional califica la solicitud, la demanda o la petición, ¿sí? Entonces la califica. Cuando ve que existe algún defecto como tal, entonces notifica que existen ciertos previos. Y se menciona en la notificación. Bueno, en el oficio como tal, porque eso se hace mediante un oficio que se notifica, ¿verdad? Entonces se menciona, previo a darle trámite a la demanda, por favor consignar XYZ. De hecho, les voy a hacer, ayer justo recibí una. Me trasladaron un caso en materia laboral, que viene siendo los requisitos fundamentales son iguales para toda solicitud inicial. Si ustedes se dieron cuenta cuando cotejaron, si lo leyeron, porque lo debían de leer, el Código Procesal Civil y Mercantil, los requisitos vienen siendo casi iguales, ¿verdad? Bueno, entonces me trasladan un expediente de un trabajador que presentó un juicio ordinario laboral para reclamar sus prestaciones laborales, ¿sí? Él menciona todos los datos generales y demás, pero recordemos que nosotros al órgano jurisdiccional le debemos de hacer saber qué es lo que queremos que nos resuelva. En este caso, que era una demanda de carácter laboral y que trataba sobre prestaciones, el solicitante consigna aguinaldo, así como se los menciono, o sea, por así decirlo, de carácter sustantivo lo consigna. Aguinaldo, que significa no sé qué, bono 14, vacaciones, un salario por cada año. Y solo la presenta. Entonces, califica el órgano jurisdiccional y le menciona, previo a darle trámite a la solicitud, por favor ser claros en las prestaciones que desea que se le reconozcan. Ser claros en el cómputo, pues, porque el juzgado no va a saber si yo ganaba 3.500 quetzales o si ganaba 10.000, y tampoco me lo va, el juez tampoco me lo va a consultar. Yo le debo de dar a conocer y le debo decir, señor juzgador, yo lo que necesito es que se me paguen 20.000 quetzales, ejemplo, que corresponde a todo lo que ya le dije anteriormente, ¿verdad? Bueno, entonces le dicen prueba y entonces consigna
aguinaldo, tanto, bueno, 14, tanto. Le ingresan otra vez, la vuelven a calificar. Previo 2, previo a darle trámite, por favor, establecer el periodo en el que trabajó, porque no decía del 2017 al 2022, y también a cuánto asciende el monto de las prestaciones. Bueno, responden, se laboró de tal fecha a tal fecha, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Ingresan de nuevo, vuelven a calificar. Previo a darle trámite, por favor consignar el monto y la vuelven a presentar. ¿A qué voy con esto? A que en ningún momento le dijeron se rechaza de plano, se rechaza in limine, se denomina eso normalmente cuando se considera que no existe justificación para poder plantear una solicitud. Les doy un ejemplo de una resolución que hace muchos años se planteó el rechazo in limine en un caso concreto, que es también, en este caso es de carácter administrativo. Cuando se otorgan las licencias de explotación minera, previo a la resolución de explotación, ¿verdad? Porque hay licencias de reconocimiento, exploración y explotación. Previo a otorgar la licencia de explotación hay una fase. Como en el registro de la propiedad intelectual hay una fase cuando se saca a publicación la marca que ustedes pueden oponerse, ¿verdad? De 2 meses. Bueno, previo a otorgar la licencia de explotación minera, en todo el proceso, hasta antes de emitir resolución, cualquier persona que se crea afectada en sus derechos se puede oponer, menciona la ley de minería. Entonces, ¿qué sucede? Como hay tantas entidades y ONGs que están a favor del medio ambiente y en contra de la explotación minera, reúnen un cúmulo de solicitudes por parte de los comunitarios, que son los entes afectados, porque la ley hace saber a quién se cree afectado. ¿Y quién es afectado realmente? Quien vive a la redonda o dentro de esa comunidad y por tanto se va a ver perjudicado en el uso irracional, si lo queremos ver así, o no sostenible de los recursos naturales, ¿verdad? Porque, ejemplo, yo, Ana Lucía, no me voy a poner por un proyecto que está en Petén, ¿verdad? No. Entonces, presentan un conjunto de solicitudes, varias solicitudes de oposición, antes de que se dé el último paso, que es la resolución, ¿verdad? Cuando ya está en estado de resolver. Bueno, entonces como la norma dice, no se puede resolver hasta que no se hayan evacuado todas las oposiciones. Entonces se presenta como un escrito normal, como un memorial, como esta solicitud inicial que lleva estos requisitos, ¿verdad? El memorial de oposición. Y se tenían muchos, les digo, más de 100 memoriales de oposición. Entonces se califican todos, y casi todos, como se presentaron por grupos, por así decirlo, habían 3 argumentos diferentes en los memoriales. Y se resolvió. Se rechaza in limine la solicitud de oposición en virtud de no, ejemplo, se encontró dentro de los fundamentos que debía de ser, que las personas, número 1, debían de ser afectadas. Número 2, que debía ser dentro de la misma circunscripción. Entonces, ¿por qué estas personas no están dentro de esa circunscripción? Porque este solicitante no llena el requisito de ser, creo que menciona el 169 de la OIT, ser indígena, ¿verdad? Porque no reúne el requisito de ser indígena. Y bueno, se rechazó in limine. ¿Qué sucede cuando una solicitud se rechaza in limine? Se debe de fundamentar el por qué el rechazo in limine como tal. Y entonces eso da lugar a poder emitir una resolución para el órgano administrativo, ¿sí? Por eso les pongo estos casos. Acá se menciona la administración tributaria no puede rechazar una solicitud como tal, sino que debe de presentar un previo, o debe de notificar un previo, de decirle al contribuyente, previo que yo le dé trámite a su solicitud de devolución de crédito fiscal, por favor consignar el monto total de lo que se está solicitando. Ejemplo, ¿sí?
Entonces, eso en relación al crédito fiscal. Ahora, ¿qué sucede si nosotros nos vamos a apersonar a un proceso en donde, se recuerdan que la semana pasada yo les hacía mención en un caso? La administración tributaria, medio me recuerdo, ¿verdad? La administración tributaria nos notificó que debíamos de presentar información. Y creo que la notificación no fue realizada de manera personal, sino por otro medio. Entonces, ¿qué presentamos? Y llegamos a la conclusión de que se planteaba una nulidad de la notificación porque se había hecho por otros medios, ¿verdad? De los indicados en el código tributario como tal. ¿Va? Pero, ¿qué sucede si el contribuyente va a presentar, va a responder a la administración tributaria esa solicitud de información que se planteó? Entonces, él presenta su primer escrito. El primer escrito como tal debe de llevar todos estos requisitos que nosotros vemos acá en el artículo 122. Y el artículo 122 es claro. Para solicitudes posteriores a la primera, o sea, cuando ya estamos inmersos dentro del proceso, ya no hay necesidad que yo consigne los datos de identidad. Pongo Ana Lucía Barrios Solares de datos de identificación conocidos en el presente proceso, ¿verdad? Ya no consigno datos de identidad, que los datos de identidad como tal son el apartado 2, ¿verdad? Nombre, apellido, estado civil, nacionalidad, profesión, lugar para recibir notificaciones. ¿Por qué? Porque ya está contenido dentro del proceso que se va armando un expediente administrativo o judicial, ya está consignado dentro del proceso todos esos antecedentes, entonces ya no es información relevante. Pero ciñámonos al caso en concreto que nosotros vamos a responder. Yo recuerdo que el jueves pasado, ahorita vamos a ver, no, viernes, tuvimos la clase. El viernes pasado fue 22 y dijimos la resolución se notifica hoy y se tiene un plazo, creo que eran de 10 o 15 días para presentar la información y entonces veíamos el cómputo de los plazos. Pongamos que sean 10 días para presentar la información y que el 22 de septiembre, que fue el viernes pasado, se nos notificó que tenemos 10 días para presentar la información porque se está realizando una determinación de la obligación tributaria o porque esta necesita información contable del año 2020 al 2022, al cierre del año fiscal del 2022. Entonces, todo 2020, todo 2021, todo 2022. La resolución es de fecha 21, jueves 21 de septiembre, y se notificó viernes 22 de septiembre. Entonces, en relación a que es una entrega de información, o sea, en la relación de los hechos solo necesito que hagan el antecedente de, en tal fecha se emitió la resolución tal, la cual fue notificada con fecha tal, ¿verdad? Para lo cual se me brindó un plazo de 10 días para presentar la siguiente documentación, ¿sí? O sea, no tienen que fundamentarlo tanto. Lo que necesito es que hagan el cuerpo, o sea, la estructura desde el 1 hasta la firma, que es 1, hasta el lugar y fecha, si lo queremos ver así, y solo pongamos el 1 y el 2 y completo, porque no se lleva nada de tiempo. En la relación de los hechos, algo muy breve, tal vez un parrafito nada más, haciendo los antecedentes. Peticiones que se formulen, las peticiones de forma y fondo, no sé cómo cada quien las consigne, porque cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Hay personas que las ponen de corrido, hay otras personas que clasifican peticiones de forma, peticiones de fondo, pero no dejando por un lado, como les menciono, nosotros debemos de solicitarle al órgano. El órgano no va a adivinar, como el tema que les comentaba anteriormente. Él mencionaba aguinaldo 1, 14, tal y tal. Así, pero ¿de qué años? ¿Pero de cuánto estamos hablando? Para ver si se le otorga o no. Entonces, ellos no van a adivinar, ¿verdad? Y lugar y fecha, que eso lo podemos dejar fuera. Pongamos el caso que la persona
no sabe firmar o no puede firmar en ese momento. No sabe, mejor no sabe, porque debe firmar la primera solicitud. No sabe firmar. Hagamos nada más es que ese esquemita y un par de personas lo van a compartir en pantalla en un momento. Por favor. Y les voy a buscar un escrito por acá para presentarse. Esquema es el memorial, no es el esquema. Es el memorial donde se entrega la información a la SAT. Es el memorial donde entregamos la información que la SAT ya nos solicitó a nosotros y nos dio 10 días para presentarla. Sí, O sea que no es un memorial inicial, sino que es una continuación. es un memorial de apersonamiento dentro del proceso porque nosotros no estamos apersonados. Se nos hizo la primera notificación donde se nos solicitó la entrega de la información. Entonces, en el primer memorial de respuesta, por así decirlo, en el memorial donde nosotros entregamos la información, debemos de hacerlo con todos los requisitos de la solicitud inicial porque nos estamos apersonando dentro del proceso, que son los parámetros del 122 del Código Tributario. Por favor. Y en la relación de hechos, como les mencionaba, hacer mención a que el jueves creo que fue, ¿qué? 21, si no estoy mal. Vamos a ver otra vez. Pues, ajá, que el 21 se emitió la resolución, donde nos solicitan información, el 22 se notificó, ¿verdad? Y entonces que estando en plazo, nosotros procedemos.
Solo para que tengan una idea de memorial de apersonamiento. Les cuento este caso en particular. Ese es un memorial de apersonamiento por un económico coactivo tributario, ¿sí? ¿Qué sucedió en este económico coactivo tributario? Listo. ¿Qué sucedió en este económico coactivo tributario? ¿Por qué un proceso llega al económico coactivo? Porque son adeudos que se cobran a favor del Estado. En este caso, como es un económico coactivo de carácter tributario, ¿verdad? Es el cobro de tributos como tal. ¿Qué sucede en este caso en concreto? Al contribuyente se le requirió justo el presentar información ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero el contribuyente de años anteriores, ¿verdad? Les estoy hablando, se le consultó como de 10 años. Pero el contribuyente tuvo un cambio, ellos estaban en zona 1 y se cambiaron a otras oficinas siempre en zona 1. Cuando se trasladan de oficinas, hay mucha información contable que ellos simplemente pierden. Entonces, dentro de esto, cuando ellos presentan la información, llegan a la Superintendencia de Administración Tributaria a presentar la información, y cuando ellos llegan a presentarla, está incompleta. Entonces, la superintendencia vuelve a solicitar, les vuelve a brindar un plazo para que se presente la información faltante. Esto se presenta en fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria allá en el Dubai Center. Entonces, fiscalización comienza un proceso de sanción por el incumplimiento de la presentación de la información. Bueno, procede el proceso, ellos no se dan cuenta y de repente les imponen una sanción bastante fuerte. Cuando les imponen la sanción, lo remiten de una vez al ámbito penal, por un lado, y por otro lado, al económico coactivo, para el cobro de la sanción, para que sea efectivo el cobro. Entonces el contribuyente, ahí pues hubo dos partes, ¿verdad? Número 1, solventar la información con SAT, se llegó a un acuerdo con fiscalización para que presentaran el desistimiento en el económico coactivo, porque ya nos habían trasladado a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, dentro del memorial de apercibimiento, nos notificó el juzgado cuarto, nos notifica el juzgado tercero de lo económico coactivo, y por eso, acá está la primera parte de la solicitud inicial, si se dan cuenta, ¿verdad? Designación del juzgado. Después, los generales como tal, ¿sí? En el expongo nosotros normalmente esa es nuestra técnica jurídica, pero cada quien tiene su manera de redactar, ¿verdad? Y de poner las cosas. Nosotros normalmente somos bastante ordenados. Primero, si él actúa en representación de una persona jurídica, ponemos personería, pero ustedes lo pueden poner de corrido si ustedes quisieran. Si se dan cuenta, ahí está del auxilio, dirección y procuración. Ojo acá, que normalmente recordemos que nosotros actuamos en nuestra calidad acá de abogados, ya no de notarios, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros ponemos a más de un profesional. ¿Por qué es esto? Porque en determinado momento, Dios no quiera, alguien se enferma, ¿verdad? Y no pueda comparecer a la audiencia, comparece el otro. Por eso se pone quienes podrán actuar en forma conjunta o separada. Si ustedes no consignan que puede actuar de manera separada, se entiende que siempre va a ser de manera conjunta, ¿sí? Entonces, normalmente tratamos de poner 2, 3, hasta 4 abogados por cualquier cosa, por si se nos cruza otra audiencia, cualquier cosa. Lugar para recibir notificaciones. Razón de mi gestión, que en este caso yo pondría. Por medio de este memorial comparezco con el objeto de hacer entrega de la información solicitada por la Superintendencia de Administración Tributaria. Ejemplo.
Cuando nos vamos al expongo, yo por eso les hacía mención a las fechas, porque es sumamente importante hacer una cronología de la información para que ya sea el órgano administrativo o el juzgador se le haga muchísimo más fácil poder obtener la información. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros, si ustedes fueran los que estuvieran calificando este memorial, y este memorial viene hasta con títulos y todo, ¿verdad? Es más fácil calificar. Ejemplo, ustedes se dan cuenta, bueno, acá está la parte 1, acá está la parte 2, después se dan cuenta que hay una personería, después somos bien ordenados en poner el auxilio, dirección y procuración, del lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de mi gestión? Y me voy al expongo. Entonces, en el expongo yo consignaría de lo más viejito a lo más reciente, si lo quieren ver así. Que el 21 de septiembre la Superintendencia de Administración Tributaria emitió resolución por medio de la cual solicitaba a mi representada, porque si ustedes pusieron que era una persona jurídica, a mi representada, o si ustedes pusieron que era una persona individual quien estaba compareciendo, entonces me solicitó, ¿verdad? Que el 21 de septiembre la Superintendencia de Administración Tributaria emite resolución en donde se me solicita la entrega de la información contable de los años 2020, 21, 22, ¿sí? Muy puntuales. Pondría como segundo antecedente que el 22 de septiembre me fue notificada la resolución, me voy a inventar, con un número 001-2023 de solicitud de información, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta, en ese caso en concreto, pues los antecedentes son muy pocos, porque les brindé muy pocos antecedentes, no les brindé un historial de por qué inició ese proceso de solicitud de información, ejemplo, ¿verdad? Posiblemente le fueron a hacer alguna auditoría y entonces derivado de eso, pero no tenemos muchos antecedentes. Si se dan cuenta, nosotros acá tenemos que el 2 de febrero de 2021 mi representada fue notificada de las resoluciones de fecha 21 de octubre de 2014, 6 de junio de 2018, 3 de agosto de 2018 y 3 de marzo de 2020. Nosotros hacemos un antecedente que dentro de la providencia de urgencia número tal, ¿verdad? El oficial cuarto del juzgado tercero económico coactivo, en su parte conducente, y normalmente cuando copiamos algo literal, lo ponemos dentro de comillas para que se sepa que estoy haciendo una copia textual, ¿verdad? Se previene a la persona contribuyente que debe señalar el lugar para recibir notificaciones, que ese es en el A. B, que en caso que fuera imposible cumplir con lo ordenado y mostrar o proporcionar información, al momento del requerimiento se le concede un plazo de 10 días. Se traslada al juzgado para que entonces el contribuyente, ya lo judicializamos, ¿verdad? Por la resistencia a la acción fiscalizadora, que era lo que yo la vez pasada les había hecho mención, que la administración tributaria lo puede trasladar al juzgado para que el juzgado entonces ya pueda hacer hasta un delito, la resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, el juzgado ahora, ya por medio del juzgado, se le solicita al contribuyente que presenta la información en el plazo de 10 días. O sea, como la Superintendencia de Administración Tributaria consideró que no se le presentó la suficiente información, ¿verdad? Lo trasladó al juzgado a su criterio. Entonces, nosotros hacemos mención de esa cronología de mediante providencia, urgencia, me entero, así se denomina providencia, urgencia, me entero que tengo 10 días para entonces presentar información. En virtud de lo anterior, fundamento de derecho. Artículo 62 del Código Tributario. Las demás solicitudes sobre el mismo asunto no es necesario que contengan los datos de identificación personal y de residencia del solicitante, ni de las otras partes, no es del Código Procesal Civil Mercantil, que puede utilizarse por supletoriedad, pero deberán ser auxiliadas por abogado director. Petición, que se admita para su trámite el memorial, que se tome nota del auxilio, dirección y procuración, hay que ponerlo sí o sí para que lo tomen como válido, que se tome nota de la dirección para recibir notificaciones y que se tenga por apersonada mi representada en el presente caso, ¿verdad? Cita de leyes, copias, el lugar y fecha, a ruego de la presentada, quien sí sabe firma, pero de momento no puede y en su auxilio, dirección y procuración profesional, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Hay algunos
abogados, cada quien tiene su técnica jurídica para redactar, pero hay algunos abogados que meten mucho fundamento, copian todos los artículos de las normas, hacen un memorial de 15 páginas y cuando se dan cuenta lo sustancial realmente son los hechos, las peticiones, y que los requisitos de la solicitud inicial vayan nítidos. Alguien que haya terminado su solicitud inicial. Que nos la pueda compartir o todavía están en el proceso de redacción. Ya estoy en proceso de redacción hasta relación de los hechos, güey. Tomémonos un par de minutos más. Les voy a buscar otro. Les voy a presentar, miren este. Este se presentó al tributa. El tributa es la máxima autoridad en materia tributaria como tal, ¿verdad? El Tribunal Administrativo y Tributario y Aduanero. El tributa resuelve las solicitudes de prescripción. Entonces, si se dan cuenta, se denomina el tribunal, se hacen los datos generales, el expongo, ponemos la personería porque es una persona jurídica, razón de mi gestión, ¿verdad? Aquí porque nosotros ya no presentamos todos los demás, todas las demás generales de ley, lugar para recibir notificaciones y demás, porque ya estábamos identificados dentro del presente proceso. Razón de mi gestión. Comparezco a plantear acción de prescripción sobre el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de la obligación tributaria. Liquidar intereses y multas, exigir su cumplimiento y pago, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el plazo que tiene la administración tributaria? Esa es pregunta. ¿Cuál es el plazo que tiene la administración tributaria para solicitar mi información, según la prescripción que vimos? 4 años. Y el plazo de 5 años para que aplique. Infracciones y sanciones. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, antecedentes, que el 13 de enero del 2014 la SAT emitió un nombramiento de auditoría tal, ¿verdad? Para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. El 2014. Consecuentemente, la SAT dentro del expediente identificado, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Conforme lo requerido de la Administración Tributaria el 11 de marzo, conforme requerimiento de la Administración Tributaria, perdón, se me corta. El contribuyente con fecha 11 de marzo, si se dan cuenta, la anterior, la solicitud fue de 2014. En el mismo 2014 se presenta la información que la SAT nos solicitó dentro del plazo otorgado. Acá se menciona, miren. Por eso es importante nosotros siempre mencionar que estamos dando cumplimiento a los plazos como tal, ¿verdad? Correspondiente, recuérdense que nosotros dentro de nuestra solicitud de información nos solicitaron ¿qué? La información contable del año 2020, 21, 22, ¿verdad? Entonces, nos vamos a que ya hicimos el antecedente, que se nos notificó la solicitud de información, que nosotros entregamos la información dentro del plazo, que el 26 de marzo la Superintendencia de Administración Tributaria establece, derivado de la revisión efectuada del impuesto al valor agregado, de los periodos impositivos tales y tales, ¿verdad? Del contribuyente tal, reportó un crédito fiscal de tanto, el cual no corresponde a lo reportado en el libro de compras y ventas. Si se dan cuenta, esto está en cursiva y comenzamos
Cuando está en cursiva significa que estamos copiando de manera literal lo que la SAT consignó. Entonces, nosotros consignamos acá todas las deficiencias o todo lo que la SAT estableció dentro dentro del expediente como tal, ¿verdad? Si se dan cuenta, de último consignamos. Por lo anteriormente descrito, no fue posible realizar las funciones de fiscalización. Eso lo establece la SAT en su resolución. Derivado de lo anterior, entonces, la SAT traslada el expediente por resistencia a la acción fiscalizadora a el órgano competente, que es el económico coactivo, que por eso también nos apersonamos en el memorial que les demostré antes. Entonces, si se dan cuenta, cuando ya lo traslada al económico coactivo en providencia de urgencia, porque así se traslada, entonces se hace mención. El 14 de octubre del 2014, la SAT promovió providencia de urgencia contra el contribuyente. Según atestados del expediente de mérito, con fecha 1 de junio de 2018, aparece el memorial presentado por SAT que contiene el recibo de honorarios para la práctica de diligencias de notificación y requerimiento de información. 4 años después de que SAT entregó el expediente, ya habían pasado más de 4 años, el expediente al económico coactivo, aparece la siguiente diligencia, ¿verdad? Dentro del expediente como tal. El 30 de julio, según del 2018, se consigna en el expediente del juzgado que no se logró hacer la notificación, que no se logró realizar la notificación porque el contribuyente ya no estaba ahí. De hecho, el contribuyente sí dio aviso, ojo acá, por eso tan importante, dentro de los 30 días que se tiene de actualización de información cuando cambia de dirección, que les conté que se había trasladado al lugar. El 3 de agosto se incorpora la cédula de notificación, o sea, la cédula fallida de notificación. Eso fue en el año 2018. En el año 2020, 2 años después, ¿verdad? A instancia de SAT, el juzgado tercero del económico coactivo emite decreto en el que se toma nota de otros lugares para recibir notificaciones. 2 años después, SAT le dice, ah, no, también hay otros lugares, ¿verdad? Porque actualizó su información hace tiempo y se lo traslada. Finalmente, el 2 de febrero de 2021, un año después, el juzgado tercero logró notificar, ¿verdad? Entonces, ojo aquí, porque recordemos que hay una figura que se llama interrupción a la prescripción. Y esa interrupción de la prescripción se da cuando se hace de manera efectiva la notificación. Si la notificación no se logra hacer porque no se notifica en el lugar adecuado, por así decirlo, es como que le notificaran a su vecino y digan, no, pero es que yo le notifiqué. Entonces la notificación no es válida. Eso quiere decir que si no es válida, la prescripción no se interrumpe. Si la prescripción no se interrumpe, quiere decir que corre todo el tiempo desde antes, ¿verdad? Hasta el momento en que me logran notificar efectivamente. Cuando se comienza el proceso es en el año 2014. Se hace aparentemente la notificación en el año 2018, pero se hace realmente en el año 2020, 6 años después. Por tanto, no hay interrupción de la prescripción, ¿verdad? Vamos a ver. Acá se plantea lo mismo en la notificación. Vamos a ver. Y entonces, independientemente de eso, nosotros presentamos pues ya todos los documentos que se nos solicitaron, ¿verdad? Se hace mención a que también se presentó el 16 de febrero de 2021 el memorial de apersonamiento que los mostré anteriormente. Y todo ese apartado, ¿verdad? Y finalmente el 18 de marzo del 2021, nosotros nos presentamos al Departamento de Fiscalización de la SAT de manera voluntaria para remitir documentación, aún sabiendo que ya operaba la prescripción. Posterior a eso, de todos esos antecedentes, para que el juzgador los tenga claros, si se dan cuenta, se ponen todos los antecedentes, pero se ponen muy puntuales, se entra a conocer la acción de prescripción. ¿Por qué consideramos nosotros que existe, que se puede plantear la acción de prescripción y que por ende es procedente? Manifestada su inconformidad respecto del derecho de la SAT para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias conforme el nombramiento total y demás requerimientos de información formulados correspondientes al periodo de imposición iniciando del 2012 al
al 31 de diciembre de 2012, la inconformidad relacionada se sustenta en la premisa que el plazo que tiene la SAT para la verificación pretendida se encuentra prescrito. Y aquí planteamos los argumentos de la prescripción. Si se dan cuenta, nos vamos al artículo 35, ¿verdad? El artículo 47, el artículo 49, pero todo lo que ustedes ven subrayado es un análisis propio como tal, ¿verdad? Artículo 49, el artículo 75, el artículo 112, que es el que nosotros le dimos lectura de las obligaciones del contribuyente, y aquí se hace mención a que se tiene un plazo de 30 días para presentar el cambio de información y que se hizo, y que sí se hizo. El artículo 50 es sumamente importante porque es el de la interrupción de la prescripción, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, como que concluimos en ese apartado, de la lectura del artículo anterior se puede inferir que la prescripción únicamente puede verse interrumpida en los casos expresamente establecidos en la ley, que la consecuencia de dicha interrupción es que el plazo de 4 años empieza a computarse nuevamente, desde el momento en que ocurre el acto interruptivo, y ese acto interruptivo era la aparente notificación que nunca se hizo efectiva. Ahora, ¿a qué consideramos nosotros actos interruptivos de la prescripción? Se hace un análisis como tal. Y si se dan cuenta, aún más claro todavía en nuestro memorial, es esto que es sumamente fundamental para el juzgador. O sea, ustedes pueden agregar su línea cronológica y demás, nosotros la trabajamos. Periodo dictado, 2012, para que el juzgador lo tenga muchísimo más claro, ¿verdad? Porque quien lo tiene claro es la superintendencia, pero es el juzgador de tanto que leen. 2012-2013. Entonces, podemos hacer el análisis que si nosotros solicitamos marzo 2013, la interrupción de la prescripción, que son los 4 años, opera hasta marzo 2017. De marzo 2017 en adelante ya operaba la prescripción porque no hubo un acto interruptivo de la prescripción, sino que, si se dan cuenta, en la línea de abajo se pone año 2021, notificación de la providencia de urgencia, que es la primera notificación que se hace efectiva como tal. Entonces, acá se hace el análisis de cuáles son los actos no interruptivos de la prescripción, ¿verdad? Y acá hacemos un análisis aún más profundo, en donde se establece cuáles eran los periodos ya prescritos y las acciones que ocurrieron dentro del proceso, ¿sí? Para que el juzgador lo tenga aún más claro. Esto fue algo que llevó un montón de análisis, pero es bien lindo hacerlo. Y de último, entonces, pruebas. Copia del expediente de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque aquí ya estábamos en ámbito judicial, en el económico coactivo. Copia de la cédula de notificación, aunque obviamente ya el juzgado lo tiene todo, pero más vale más y no menos, ¿verdad? Copia de la cédula fallida, ¿verdad? Que la conseguimos. Fotocopia de declaración jurada de lo del ISR. Fundamento de derecho, si se dan cuenta, viene el fundamento de derecho. Peticiones. Se tenga por presentado el presente escrito, se reconozca la personería, se tome nota del auxilio, dirección y procuración, que eso es genérico en todos, ¿verdad? Se tenga por interpuesta y se admita para su trámite la acción de prescripción, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros debemos de solicitar. Se declare con lugar la acción de prescripción. Una vez declarada con lugar la acción de prescripción, porque hay que decirle al juzgador qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y la correspondiente extinción de la obligación tributaria a favor del contribuyente sean declaradas improcedentes y se deje sin efecto y suspendan en definitiva el trámite de la providencia de urgencia, que en virtud de haberse pedido por parte de la Administración Tributaria la certificación de lo conducente por el delito de la resistencia a la acción fiscalizadora, no se acceda por parte del juzgado de lo económico coactivo como consecuencia de haberse declarado la prescripción. O sea, SAT lo solicitó, SAT comenzó a accionar, pero también le solicitamos al juzgado que no acepte esa providencia de urgencia. ¿Por qué? Porque no ha lugar en virtud de la prescripción, ¿verdad? La cita de leyes, lo de las copias, y después viene la firma. Entonces, ya se dieron cuenta cómo se plantea un memorial
ante la máxima autoridad de la Superintendencia de Administración Tributaria, que es el Tributa, que es un memorial de prescripción, y nosotros, de hecho, de manera conjunta hicimos, atacamos todas las vías posibles. Ante el Tributa, la prescripción, ¿verdad? Porque si nos declaraban la prescripción, se nos caía entonces, por ende, el del económico coactivo. Ante el económico coactivo, el apersonamiento, ¿verdad? Y la entrega de esa información. Entonces, en algunos casos hay muchas vías que se pueden atacar, ¿verdad? Y uno no sabe cuál va a cuajar. Pero bueno, entonces solo para que tengan como una idea un poquito más genérica, ¿qué manda Luis? Buenas tardes, licenciada. Yo tengo una duda. Usted hace mención que el tributa es la máxima autoridad en este caso, pero yo recuerdo que cuando vimos procesal administrativo también está el directorio. No sé si estoy un poco confuso con eso, porque yo Se estaba les voy viendo a... la página de la SAT y solo me aparece altos funcionarios, directorio, que es el presidente, el director, directora, secretario, y abajo aparece el tributa, que son el presidente del Tribunal Administrativo, Tributario Aduanero y un montón de miembros, pero no sé en este caso quién será la máxima, si el directorio o el tributa. El director. Pero el tributa es el que conoce estos actos administrativos. Que manda Luis Jiménez, creo yo. No. No, ya fui yo el que hablé. Gracias, licenciada. Ah, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? Licenciada, Que manda Luisa. me surge la duda si, por ejemplo, en la primera parte en la que uno pues pone sus datos personales, es necesario, por ejemplo, si es el primer escrito, poner el DPI o eso. Yo sé que la administración tributaria tiene eso, pues, pero no sé si es necesario o si lo puedo obviar en ese aspecto. No. Cuando es el escrito inicial, recordemos, ahí están los datos de identificación generales, por así decirlo, del contribuyente. Entonces hay que presentarlos aunque nosotros sepamos que SAT debe de tenerlos y los debe de saber, ¿verdad? Aunque, ejemplo, SAT también tenga dirección para notificarnos porque es la que nosotros consignamos al momento de inscribirnos una dirección, pero recordemos que ahí nos vamos al tema del domicilio fiscal, ¿verdad? Entonces, sí hay que consignar todas las generales de ley en el primer escrito. Después usted puede poner de datos conocidos dentro del presente proceso. Yo Ana Lucía Barrios Solares, de datos de identificación conocidos dentro del presente proceso. ¿Cuáles son esos datos de identificación? Todas las generales, edad, estado civil, documento personal de identificación, ¿verdad? Porque ya lo hicimos saber en el primer escrito. Gracias, Linda. Nos vemos el viernes. Licenciada, Presentamos Sí. entonces en este caso donde la SAT nos notificó que quería que presentáramos documentación fiscal, la contestación no es el primer inscrito, ¿verdad? O sí es. Usted no ha tenido ningún contacto con SAT. De hecho, por eso les presenté el primer memorial. En el primer memorial se dieron cuenta que también era solicitud de información. Y nosotros, cuando presentamos la información, nos apersonamos en el proceso, que es la solicitud, el primer escrito, en el que nosotros damos respuesta. ¿Usted tuvo un escrito antes de la solicitud de información? No, pero pensé que ya había abierto un expediente, entonces pensé que ya... No, pero ¿de quién es el primer escrito? Del contribuyente, no de SAT. Ajá. Entonces, el primer escrito es el primer escrito. Si usted no presentó uno antes, no hay ningún primer. ¿Sí? Entonces, el primer escrito lleva todas esas generales. El primer acercamiento que nosotros tenemos. Licenciada, pero y obviamente lo estamos viendo porque estamos viendo derecho tributario, pero en la realidad, pues, yo he visto a veces que le piden a uno, por ejemplo, información de la empresa X y uno se apersona, pero va sin, póngale a uno, lo mandan como contador y va uno mortal, sin su memorial ni nada, y a entregar todo lo que le pidieron a uno, libros de compras, facturas, y se presenta a uno para que le hagan la auditoría y al final le entregan como una constancia, digamos, donde dice que fueron sustentadas las discrepancias que le llaman ellos, ¿verdad? Que saltan y que todo quedó bien, y eso es lo que uno guarda, su hojita donde dice que todo en orden, ¿verdad? Constancia de la fisca, sí. Exacto. Pero ¿qué sucede si nosotros lo presentamos físico?
O sea, pero lo nosotros correcto presentamos lo correcto sería ir uno con toda la documentación y llevar uno su memorial de apersonamiento. exacto, y que le hagan ese checklist. Ahora, si se dan cuenta, en el caso que les presenté, el juzgado de lo económico coactivo, mediante providencia de urgencia que le trasladó a la Superintendencia de Administración Tributaria por aparente resistencia a la acción fiscalizadora, nos solicita, presenta la información ante el juzgado, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros nos apersonamos y presentamos ese primer escrito. O sea, ese primer escrito, ese memorial se presentaría ante el juzgado, no ante la Si superintendencia. tuviéramos, usted lo puede presentar ante la superintendencia, de hecho, pero si nosotros, ahorita le hablo porque era un proceso judicial, el tema este que les presenté el memorial de lo económico coactivo, ¿sí? Entonces, pero igual para cualquier diligencia, ejemplo, si usted no se va a presentar personalmente, por así decirlo, ¿verdad? Y va a enviar la información, claro está. Ejemplo, yo estoy enviando la información que me están solicitando, ¿verdad? Ahí va. Entonces yo presento mi primer escrito, no solo, ahí les va mi copia del ISR, mi no sé quién, mi no sé cuánto. ¿Por qué usted no presenta el primer escrito? Porque usted comparece a manera personal. Usted se apersona, la persona va, se presenta personalmente, físicamente, y por eso no presenta ese memorial. Cuando la persona no va físicamente, envía la información aquí como, ahí la va, ¿verdad? Presentamos ese primer escrito. ¿Por qué? Porque se hace toda esa presentación que en su momento a usted le preguntas, de hecho le solicita su DPI, ¿verdad? Que se identifique. Entonces, ¿por qué? Porque eso ya lo hacen sin que usted tenga que ponerlo en un memorial. Pero cuando usted no sea persona, personalmente, valga la redundancia, usted presenta su primer escrito. Es como que se estuviera dando la presentación. Ya, gracias, licenciado. Ah, bueno, los veo el viernes pues y presentan su primer escrito, por favor. Gusto de saludarlos. Hasta pronto.